Bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV, bienvenidos a la tertulia de amigos de este día, donde hoy vamos a hablar de las noticias, pero vistas desde el prisma, desde la óptica que tiene que ver con nuestra fe, que tiene que ver con la palabra de Dios. Y hoy nos va a acompañar Miguel Díez para todo esto. Miguel, bienvenido. Gracias, Carlos, bien hallado. El tema es, está complicada las cosas, ¿no? Tengo una serie de noticias e intentaremos ver todo esto, como decía, con otra óptica, ¿no? Porque hay una posición de España un poco complicada, dual, porque por un lado, junto con la Unión Europea, está obligado a apoyar esta misión junto con Estados Unidos y la Unión Europea para controlar la piratería y los ataques que está habiendo. Desde hace años están en contra de los piratas somalíes, pero en la misma zona ahora se han producido hechos con los rebeldes hutis que están atacando barcos y están atacando Israel. Y es un poco endeble la situación de España porque por un lado está obligado a participar de eso, pero por otro lado está indirectamente a favor de los palestinos y de Hamás. Y de hecho... Bueno, no indirectamente, casi sí, muy descaradamente. Muy descaradamente. Porque vamos, en lugar de recriminar contundentemente la crueldad satánica e infernal de Hamás y de alguna manera el silencio de Palestina tácito durante años y años con la tiranía de Hamás en su propio pueblo, dejándose utilizar como... Bueno, pues como carne de cañón, como cabeza de turco, todos los palestinos ya están empezando a reaccionar y a darse cuenta de que que por culpa de ellos vaya desastre, las consecuencias que las paga el pueblo. Los jefazos de Hamás están en Qatar o están en hoteles de 5 estrellas, de lujos y con todo el dinero que roban. Y desde allí diciendo barbaridades, como uno que ha sacado unos vídeos diciendo que todo palestino, todo musulmán agarre cuchillos, que son baratos, y compren cuchillos y machetes y maten a todo el judío que pillen, que están por todas partes, en donde los encuentren. Esto es increíble, ¿no? O sea que ante una situación así no tiene ninguna proporción el tratar ahora el tema de cómo opera Israel en su defensa justificada, legítima en su guerra, ¿no? Que además de todas las guerras que hemos podido conocer es el más meticuloso en producir el mínimo de daños colaterales. Es curiosísimo, porque él va siempre a la cirugía. Lo que pasa es que ¿qué cirugía se puede hacer cuando los de Hamás, y con el silencio tácito de los palestinos, hacen sus túneles debajo de hospitales, debajo de colegios, debajo de mezquitas, y desde allí salen, hacen terrorismo y vuelven a meterse, a esconderse. Hablando, antes de volver al tema, hablando de esos ataques lo más quirúrgico posible, hablando en términos militares, he visto vídeos donde soldados israelíes, dentro de lo que ellos pueden contar, porque hay cosas de tecnologías que no pueden contar, hablan de que ellos tienen unos drones que entran por las ventanas y lo que no pueden observar físicamente lo observan con los drones, y es a partir de ahí donde encuentran bombas, y mostraban fotos donde había al lado de camas, de niños, había pilas de los misiles esos que lanzan, ¿no? Entonces, todo eso, claro, la tecnología de Israel logra tienen 108 o 110 muertos de soldados. Si no fuese por esa tecnología, Israel tendría que entrar a pecho descubierto en todo ese entramado de túneles y ese entramado de guerra callejera que siempre beneficia al que está en postura de defensa
escondido, que está privilegiado y ve entrar, y que no pueden entrar muchos, sino que tienen que entrar uno a uno y pueden ir disparando. Exacto. Y disparando. Como se dice, tiro al pato, pero gracias a esa tecnología solamente tiene 108 bajas. Sí, bueno, pero tiene 1.400 asesinados en esa masacre. Sí, no, hablando específicamente de eso, soldados, ¿no? De soldados. Entonces, y eso muestra que verdaderamente lo de la guerra quirúrgica es así. Siempre hay lamentablemente lo otro. Pero es que además, encima, ¿cómo puedes evitar que haya algunos muertos? Muchos menos de los que dicen los palestinos. Las cifras de la mortandad de palestinos las da Hamás. ¿Y cómo puedes confiar en alguien que sabe que la mentira es un arma de guerra? Claro, y los medios de comunicación compran. Lo permite el Corán, mentir por hacer la guerra. Entonces, no, esas cifras no son correctas. No es verdad que haya 20.000 muertos palestinos y de los cuales 10.000 niños. Eso es mentira. O sea, ¿quién los cuenta? ¿Quién lo narra? Pues ellos, ¿no? Yo dudo de que sean ni la mitad. Podría ser la cuarta parte. Aunque, sobre todo de niños. De niños ni la cuarta parte. Pero el asunto es que la gente cree lo que quiere creer, ¿no? Y la gente quiere creer lo que le meten por los ojos y por las orejas los poderes mediáticos comprados, sobornados, pervertidos, pues por la izquierda progresista mundial. Con inmensas fortunas como la de Soros, que busca desestabilizar y que, bueno, pues puede producirle unas rentabilidades increíbles cuando hunde un país y compra a precio de risa todo lo que puede, y después lo levanta a través del Fondo Monetario Internacional, a través de otros medios, y entonces, bueno, empieza a vender, imagínate tú, ya triplicar, cuadruplicar el valor. Eso es lo que está pasando con Argentina prontamente. Vamos a ver cómo han comprado a precio de saldo lo que les ha dado la gana de Argentina, y ahora pues ya empieza a subir la bolsa argentina, curiosamente, por el cambio de gobierno. 40%. YPF, que es la petrolera estatal, lo que sería Repsol aquí, YPF, que en su momento perteneció a Repsol la compró, subió un 64%, porque ahora se abre a privatizarla. Claro. Entonces, el plan, Javier Milei, el presidente argentino, ha sacado ayer un decreto múltiple, decreto de necesidad de urgencia, con 300 medidas a nivel económico, liberalizando la economía. Entonces, eso, por un lado, ha producido movimientos de los sindicatos y la gente de izquierda. No, la rebelión va a estar en las calles, porque la izquierda, que no para de destruir economía, destruir el país, desequilibrar todas las relaciones sociales, etcétera, pues en el momento en que gobierna la derecha es como que eso es lo más terrorífico que gobierna la derecha. Ni respetan, ¿no? Hay un pacto, tú sabes que yo viví muchos años en Argentina, me crié ahí. Hay un pacto desde siempre de los 100 primeros días. Sí. De respetar los 100 primeros. Aquí no, inmediatamente. Inmediatamente. Pero fíjate tú qué situaciones nos encontramos con Argentina, que lleva 15 días o nada más. Y que entonces, 10 días. O 10 días, y que ya está metiendo el cuchillo de una forma tremenda. Por ejemplo, acaba de aplicar una tarifa de exportación del pescado que los barcos gallegos pescan allá del 15%. Están asustados. ¿Pero cómo? El impuesto de la exportación. Normalmente en muchos países, para potenciar la exportación, la apoyan, la subvencionan. En América no. En América todos los países de Sudamérica, sobre todo los que están las izquierdas, bueno, graban las exportaciones de una manera vergonzosa que les hacen polvo, porque
porque entonces viene China o viene otros países y hacen una competencia clara, sencilla, al no poner impuestos. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar de cómo va a reaccionar Milei y Argentina con España? Si nuestro presidente lo ha vejado, lo ha humillado, lo ha insultado y vamos, antes de que fuera presidente lo calificó poco más o menos que de hitleriano, como suele hacer, como acaba de hacer al presidente de la Comunidad Económica, al presidente del Partido Popular Europeo, que es un alemán, y que es el partido más grande de Europa. Pues resulta que poco más o menos que le ha dicho si va usted a volver a permitir el nacionalsocialismo, es decir, pero Hitler. No solamente tuvo esa actitud maleducada, soez, porque para un alemán recordarle eso, vamos, es lo peor. No sabe lo que ha hecho, parece que le gusta a nuestro gobierno pues provocar desencuentros con aquellos países que no le alaban, no se inclina ante él. Y este es el problema pues que está sucediendo, ¿no? Y está atacando sin control, como ha hecho con Argentina y como ha hecho con Italia. Claro. Fíjate tú, llamarle extrema derecha a la Meloni. Bueno, pues bueno, y él puede juzgar y llamar extrema derecha, y que cómo se puede pactar con vos porque es extrema derecha, que no lo es. Y él pacta con los más pérfidos que ha habido en la historia de España, con los partidos que quieren destruir el país, y con esos pacta sin escrúpulos, y encima les concede peticiones de una injusticia que está ya indignando a todo nuestro país. Sí, hasta socialistas, muchos votantes socialistas ya están dándose cuenta de que esto va a la debacle. Y bueno, entonces, pues, que Dios nos pille confesados, como suele decir. Claro, pero que Dios nos perdone por todo lo que estamos viviendo. Y bueno, nosotros por eso precisamente tenemos el día 25, que es el próximo lunes, si Dios quiere. 25, el día de Navidad, el 25. El 25 lunes tenemos, si Dios quiere, nuestra oración de humillación y de pedir perdón a Dios por los pecados, nuestros pecados, los pecados de España, que son terribles, ¿no? Por toda la perversión, la babilonización que se está estableciendo en nuestro país, tú fíjate, con leyes que permitan la exaltación del terrorismo, con leyes que permitan las injurias al jefe del Estado. O sea, que vamos a ver aquí atrocidades, y con escenificaciones y obras de teatro y manifestaciones injuriosas a todos los demás. Y luego resulta que no hace más que repetir y repetir que el PP y Feijóo que dejen los insultos. Pero por favor, pero la son culpa, ellos los que no hacen, sí, no paran de injuriar, de calumniar, de insultar, pero claro, la maldad que ellos hacen, luego esa es la que acusan. Es el sistema de Goebbels, de los nazis, es el sistema del comunismo más ancestral. Hacer un mal conveniente para el planteamiento, y acusarle al contrario de que es el que hace el mal. O sea, claro, esto ya en el ejemplo típico de Nerón, que incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Pero fíjate, volviendo a lo que hizo el presidente Sánchez con el líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, no solamente después de insultarlo de esa manera tan soez, cuando le tocaba al otro la réplica, se marchó. Es impresionante. Es que él es de la prepotencia de decir, yo hago lo que quiero, y todo el mundo me debe pleitesía porque yo soy lo máximo, ¿no? Pero que Dios tenga misericordia, claro, de él. Porque, pero volviendo a lo que tú decías, yo lo que creo es del día que 25. Acaban de culminar el vaso del juicio de Dios.
cuando han atacado a Israel, en lugar de consolarle, volviendo al tema que estábamos, en lugar de dejar ese tema de que no es oportuno ni que además es verdad. A ver, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Usted se negociaría una paz con los, como está negociando con los asesinos? Porque hay asesinos que están negociando con el gobierno, que son los de ETA. Y son asesinos declarados y convictos y que han sido condenados. Y que además son cómplices de asesinatos sin resolver, porque ellos podrían mostrar buena fe, buena voluntad. Claro, y sacar a la luz dónde están los 300 y pico crímenes sin resolver. Y sin embargo, de ninguna manera, y además sin ningún arrepentimiento. Por lo tanto, un asesino que no se arrepiente de matar está dispuesto a hacerlo otra vez. Y veremos a ver si cuando gobierna la derecha no vuelve otra vez a brotar la pistola. ¿Por qué? Porque eso va como, tú sabes, ¿no? Como el escorpión sobre la rana, es que es mi naturaleza, no puedo evitarlo, ¿no? Picarle a la rana en medio del lago y saber que se van a ahogar los dos. Así que estamos en una situación caótica y qué bueno que podamos pedir perdón a Dios y socorro a Dios y que no sé, que al final la autoridad absoluta de Dios es más que suficiente para que entendamos que suceden las cosas que Él permite o que Él produce y con alguna finalidad. España necesita ser quebrantada en todos sus orgullos patrios, de banderas, de nacionalismos y de tanto incluso el orgullo español de repetir que somos una nación de 500 años y de que somos una nación que ha cometido barbaridades quizá menos graves que las de otras naciones, y sobre todo tengo que ir a naciones muy, muy jóvenes que en poco tiempo han hecho estragos en colonialismos, en abusos. Y entonces Dios permite el gobierno que la autoridad viene de lo alto y Él da la autoridad a quien quiere y con la finalidad de utilizarla, sí, para castigar, quebrantar. ¿Para incluso bendición o para juicio? Claro, es así, sencillo, ¿no? Y bueno, pues noticias, pues hay unas noticias estrambóticas, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo traje esa de lo que sucedió con los hutis, porque eso va a traer un problema a nivel internacional. Digamos que el estrecho, siempre lo que es el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, toda esa zona, siempre fue un cuello de botella para la economía mundial, porque por ahí pasa un alto porcentaje del petróleo del mundo. Sí, de toda clase de exportaciones, ¿no? Claro. Que vienen sobre todo de China y de Vietnam. Exacto. Y de todos esos países, ¿no? Y ahora, nosotros cuando veíamos, por ejemplo, a los piratas somalíes, veíamos a unos que iban con armas muy antiguas, arcaicas, en lanchas, en cayucos. Pero estos están atacando, hemos visto las imágenes, como soldados perfectamente pertrechados, preparados desde helicópteros. Ya es otro lo que pasa con los rebeldes hutis. Y aparte estos rebeldes hutis, con lanzacohetes, o sea, exacto. Con esas armas que son poderosas, ¿no? Y con el beneplácito de muchos países, por ejemplo, incluso pues estamos hablando de Siria, Qatar, Irán, o sea, sobre todo con el apoyo financiero y también ideológico total de Irán, ¿no? Pero claro, el mundo occidental pues reaccionará porque donde más le duele es en el bolsillo. Si le tocan el bolsillo, pues ahí veremos a las 7 hermanas petroleras, que son las que han organizado todas las guerras de los últimos 2 siglos.
o 3, hasta la del opio, que son las 7 potencias de petróleo del mundo, 3 inglesas y 4 americanas, norteamericanas, y utilizando la CIA para ello. Y el M16 es inglés y todos los recursos que han querido para conseguir que escasee el petróleo, que suban los precios, y para eso no hay nada mejor que una guerra, como es esta guerra de Ucrania. Es una provocación a Rusia, primera provocación al atacar Ucrania al Donbass, que es absolutamente ruso, y que todos querían ser por lo menos una comunidad independiente de Ucrania, porque los estaban discriminando e incluso prohibiendo que hablaran ruso. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos que acordar... En 2014 sí. Vemos que estaba pasando eso, y mataron incluso a población civil en esa guerra contra Rusia dentro de Ucrania. Claro, no olvidemos que Ucrania fue la madre Rusia, la madre de Rusia. Claro. Y no olvidemos que todo esto viene desde el estalinismo, cuando hacían los movimientos que, por ejemplo, ucranianos los llevaban a vivir a Siberia, siberianos los llevaban a vivir al norte. Entonces, sí, desestabilizaron las raíces y todo. Exacto. Pero bueno, eso no hace falta volverse tan atrás. Lo que está claro es que, bueno, pues en esa provocación no vamos a excusar tampoco a Putin y a decir que está haciendo lo correcto, ¿no? Pero ¿quién hace lo correcto? Solo Dios. Entonces, sin exculparle, hay que también ver la otra parte. Ucrania se había convertido en el país más corrupto de toda Europa, por la influencia de Soros, del hijo de Biden, 30 años infectando el país. Está por rendir cuentas ante la justicia norteamericana, Hunter Biden. Sí, tendría que hacerlo también su padre, porque también su padre participó en asuntos en China y ahí también en Ucrania. En cualquier caso, Ucrania está cosechando el juicio de Dios, porque hace 30 años era un país más o menos decentemente cristiano, y ahora, yo estaba allí y yo he visto a dónde ha conducido el cristianismo. La mayor parte de los pastores evangélicos y de los ortodoxos rezando para que Dios mate a Putin y mate a todos los rusos y odio a Rusia. Eso no es de ninguna manera propio de una madurez espiritual, ¿no?, evangélica, y por lo tanto eso demuestra el nivel de perversión al que ha llegado incluso toda o gran parte de la cúpula de los dirigentes religiosos, ¿no? Y Dios está castigando, y también está castigando a Rusia por su prepotencia y por es que verdaderamente una prepotencia. Están encontrando que Rusia ha sacado a la primera línea de batalla armamento de la Primera Guerra Mundial, porque se está quedando sin armamento. Claro, porque esto es un desgaste diario. Sí, pero bueno, en cualquier caso ya está recibiendo drones de Irán y de China y bueno, pues el dinero compra. De la misma manera que España acepta no comprar gas a Rusia, y ahora está comprando más gas que nunca a Rusia. O sea, y claro, con la excusa de que no es directamente, sino indirectamente, encima favoreciendo a intermediarios que sin escrúpulos, que se lucran groseramente, ¿no? Y por eso las armas se compran incluso a los propios enemigos. O sea, esto es porque las empresas de países enemigos se dedican a vender y a ganar dinero, y a saber a dónde estarán comprando armas. Es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Entonces, como ellos tienen como enemigo en común, por así decirlo, Occidente, entonces, aunque entre ellos tengan diferencias, terminarán siendo amigos.
que es el gran problema de tener a Turquía dentro de la OTAN. Sí, Turquía es un enigma terrorífico porque las declaraciones que está haciendo Erdogan desde hace ya unos años, una fue contundente, dijo: Jerusalén nos pertenece y lo vamos a conquistar, haciéndose el nuevo dirigente del Imperio Otomano, haciéndose como el nuevo Aladino, ¿no? Y bueno, pues quiere, como en esa ínfula, ¿no?, en esa megalomanía, pues quiere emular esa gloria del Imperio Otomano que dominó Israel 400 años. Y Jerusalén, claro. Y después viene el hecho de que hizo una declaración terrorífica también, cuando dijo que Israel no se vaya a creer que por tener muchas armas atómicas va a durar, le queda poco tiempo. Eso dijo Erdogan. Después, encima, viene uno de los jefes del Congreso de los Diputados, no sé si congresista, ministro o alguien, que arenga a Erdogan, al presidente, reprochándole que no está usted manifestando el castigo que merece Israel según las palabras que ha dicho, y exigiendo que se declare guerra a Israel. Fue el que murió inmediatamente. Inmediatamente cayó muerto después de decir eso. Ahí delante de todos, es una menudo vídeo. Están las imágenes siendo virales por todos lados. El que no lo quiere ver, o sea, no salen las noticias. ¿Y eso qué explicación tiene, no? Claro. Entonces, claro, que es mucha casualidad, ¿verdad?, que nada más decir eso. Pero yo por eso también tengo que augurar, no voy a dármelas de profeta, pero augurar o profetizar da igual, pero advertir que algunos en España han rebasado el límite. Todo el que se meta contra Israel rebasa el límite. Todo el que pretenda odiar y hacer daño a la descendencia de Abraham, ya lo dijo Dios, será maldito. Y pues ahí yo veo que algunos en España han repasado ese límite, como por ejemplo este vasco, que fue nefasto, ¿no?, cómo actuó, ¿no? Además de decir... además de atacar a Israel ferozmente, antes había dicho: ni Dios puede impedir que una mujer que quiera abortar aborte. Así, ¿quién se creen estos pobres pigmeos, no? Y Dios, pues claro, todo lo oye, todo lo ve y todo lo juzga. Y luego, pues... yo sé que pronto veremos reacciones pues muy serias de Dios con respecto a todas estas manifestaciones. Para empezar, las reacciones internacionales, que automáticamente se agravan y causan daños económicos fuertísimos a España, ¿no?, que no está para malgastar oportunidades, ¿no? Y entonces, pues parece que España resulta que se rinde a Marruecos, y Marruecos la desprecia encima, y se permite poner la bandera de España boca abajo en una entrevista con el presidente, y se permite en una entrevista poner el cartel Ceuta y Melilla ya como parte del mapa de Marruecos. Ya, o sea, como completamente tomado, y encima pues no quiere abrir las fronteras y las de Islas Ceuta Canarias. y Melilla, pero sí que abre cuando quiere el grifo de los inmigrantes y los deja pasar. Entonces, esto es una burla constante. Parece que es masoquista nuestro gobierno, ¿no? Y luego va ya, para colmo, pierde las relaciones diplomáticas con Argelia, que era pues uno de los principales proveedores de gas a España a un precio razonable.
y Italia lo aprovecha inmediatamente. Sí, Los porque demás, aquí claro, el el que más corra. Sí, el gran problema, independientemente del tema económico y todo eso, tú dijiste el tema espiritual. Y tú hablaste del 25, por ejemplo, esa reunión de oración, donde obviamente tiene que ser una reunión de oración de esas de humillación, como cuando Nehemías convocó, estaban reconstruyendo el templo y la ciudad, y en un momento pararon y se arrepintieron de los pecados, han pedido perdón por los pecados de sus padres. Claro, y es que ¿quién puede decir que es perfecto o que incluso tiene un día perfecto sin haber cometido ni un fallo, ni una ofensa? Nadie, solo Dios. Entonces, es fundamental primero el examen de conciencia diario. Como dice el Salmo 50, por esto orará a ti todo santo, y todos los días. Pero en este caso, la situación ya es de blasfemia. Sí. Es una blasfemia constante. Pero como que todas se las está cosas, cometiendo en nuestro país. ¿Y a dónde va a conducir? Si se elimina todo lo que es el terrorismo religioso, entonces se va a permitir que la gente entre en los locales de culto religiosos y se pongan desnudos, como ya lo hicieron algunas, sí, que son diputadas o están aumentando los ataques a iglesias católicas. Claro. No pensemos que porque son católicos nosotros nos vamos a quedar lejos. Y lo que yo te decía, dice, la Biblia siempre enseña que el juicio empieza por su casa. Sí, sí. Empieza por su pueblo. ¿Por qué? Porque es lo justo. ¿Cómo vamos a disciplinar a otros si no nos disciplinamos nosotros? ¿Cómo vamos a pedir que hagan lo correcto a otros si no lo hacemos nosotros? Entonces, en una palabra, Dios aborrece la hipocresía, ¿no? Y purifica primero su casa para después purificar el resto, ¿no? Pero en España necesita una intercesión, pero terrible, de clamor, de gemidos y de arrepentimiento verdadero. Porque en una manera o en otra, cualquiera de nosotros somos un poco parte de responsables del desastre, porque hemos callado muchas veces. Callado, consentido, claro, apoyado indirectamente, claro, votando, porque, a ver, yo sé que tú mucho de McDonald's no eres, pero cuando tú vas a McDonald's, esto es una alegoría, ¿no? Vas a McDonald's y compras un combo. Entonces, un combo es que ya te viene la hamburguesa hecha de determinada manera con determinados ingredientes. Cuando tú votas un combo de cosas. Sí. Entonces, y me puedes decir, pero yo no voto el aborto, pero votas, en el combo viene el aborto. Sí, la eutanasia, viene pues la politización de la justicia para que mañana tú seas un presunto culpable. Exacto. Y el varón ya está catalogado en España como presunto culpable y la mujer siempre como presunta inocente. Entonces todas estas injusticias que han hecho que después se rebote el asunto y que salgan más de 1000 abusadores de mujeres antes de tiempo salgan de la cárcel, pues esto es el juego maléfico del yin-yang, del bien y el mal. Pero como te decía que el juicio empieza por la casa, yo creo que la Iglesia es la primera que tiene que decir ¿qué hemos hecho? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos apoyado? Ahí está. Y muchas veces pues lo que se ha hecho es lo mismo que pasó con la pandemia. Se arrinconó y como si le tocas el cuerno a un caracol se mete para adentro, pues la Iglesia se encerró en sí misma y perdió la sal. 2 años sin ejercer la evangelización, sin ejercer la influencia del Espíritu Santo de frutos y dones, pues 2 años han dejado a multitud de ministros fuera de órbita, ¿no?
Y bueno, qué gracia hemos tenido, que durante esos 2 años hemos sido más activos que nunca. Y hemos tenido con el permiso de, ¿cómo se llama? Igual que en los estados de guerra, que te dan un permiso de circulación especial, ¿no? Como me dieron a mí en Perú cuando estaba con el Sendero Luminoso de Guerra, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama ese permiso. El salvoconducto. Salvoconducto, esa es la palabra. Bueno, pues con el salvoconducto de que íbamos a dar comidas a la gente necesitada, pues nos pudimos mover por toda España dando comida y evangelizando y ayudando, y encima también recogiendo a personas, porque nunca cerramos las puertas de nuestras comunidades, sí, a los que necesitaban asilo. El viernes uno de los copastores de una de las iglesias me estaba contando que por hacer ese trabajo le pusieron una multa de 60.000 euros. Entonces, y el policía le dijo, yo estoy haciendo mi trabajo. Y bueno, yo el mío, le dijo el copastor, y se lo dio a su abogada. Y gracias a Dios, ahora, 2 años después, el Tribunal Constitucional tumbó todas esas. Es que todas esas multas que pusieron, incluso por ir sin mascarilla, por esto, por lo otro, al final, todos aquellos que hayan querido reclamarlas, las han pagado, aunque todavía porque no han caducado los plazos de reclamación de haber sido injustas esas multas, las pueden recuperar, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues invitamos desde aquí a todos los que nos están oyendo aquí en Madrid que vengan con nosotros el lunes a las 7 de la tarde en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares, y además experimentarán algo muy especial. Hasta ahora más de 200 personas de rodillas pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de España, del gobierno, y pidiendo misericordia, socorro, y pidiendo la verdadera paz, esa paz que se canta en Nochebuena, y que, bueno, pues que va a ser noche mala en nuestro país si siguen aprobando estas leyes, y si siguen reduciendo el libre albedrío de los españoles, y si seguimos siendo cobardes y callamos ante todas las atrocidades que están cometiéndose. Pidamos perdón a Dios y pidamos socorro, pidamos la bendición de Dios y la paz que solo Jesucristo da. Vengan con nosotros, y será un gusto participar juntos. No es un tema de denominación, no tienen por qué ser de nuestras congregaciones evangélicas. Vengan sin más porque tienen ese comezón de pedir socorro a Dios, de clamar a Dios, y de pedir perdón a Dios. Y bueno, cada vez que lo hacemos 3 veces al año es una bendición. Esta será la 3ª de este año. Y luego pues seguimos haciendo, por supuesto, con constantes reuniones de oración, siguiendo perdón, siguiendo esta invocación de la misericordia de Dios sobre España. Hablando, y ya quizás como el último tema, porque va a ser un poquito largo, mira, la hipocresía esta de que no felicitar la Navidad porque puede ofender a algunos que no son cristianos, y sí felicitan el Ramadán, por ejemplo, o el Rosh Hashanah, sin que se ofenda a nadie. ¿Cómo es eso? Y te cuento algo. El decano de la Universidad Complutense de Madrid, en la felicitación oficial de la universidad, una universidad que está en el puesto número 270 por ahí, o sea que ha bajado su nivel académico tremendo, pero sí tiene el tiempo para felicitar, en vez de la Navidad, el fin del otoño, con una hoja seca, ¿no? Entonces, yo no sé qué charada o qué chalado. ¿Sabes qué pasa? Que todo esto es ideológico.
es volver a los orígenes ancestrales satánicos del 21 de diciembre, el 21 de junio y el 21 de marzo, etcétera, que son los idus, que son las fechas en las que se hacían las fiestas paganas a los dioses. En este caso, la fiesta del árbol ahora en Navidad, y por eso de ahí viene todo el árbol de Navidad. Era una fiesta Tamuz, nada menos, el hijo de Semiramis, de la fornicación de Semiramis, y que ella proclamó que era hija milagrosa de su marido Nimrod, que ya había sido ejecutado por Set, el único ungido de Dios que había entre los descendientes de Noé. Entonces están volviendo a eso para eliminar las raíces judeocristianas y el sentir de las fechas conmemorativas, que bueno, en este caso no fue en diciembre que Jesús nació en Belén, es imposible, porque los pastores estaban pastoreando tranquilamente al raso, y eso es imposible. Eso en diciembre es imposible. Pero sí que fue en Sukkot, que además es la explicación clara de la fiesta de Dios, de hacer habitáculo con los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y siempre lo mismo que cuando se erigió el tabernáculo, Dios se manifestó en el tabernáculo y habló al pueblo escogido. Bueno, pues el tema es recuperar todas las raíces satánicas, diabólicas, de brujerías, de hechicerías, de los sortilegios y los conjuros y los festivales, aquelarres, etcétera, de los solsticios. Es lo mismo que este fanatismo ahora por la fiesta de San Juan. Bueno, la fiesta de San Juan, fíjate tú, además ahí es peor todavía, porque ahí se enseña a la gente a saltar por encima del fuego, que está prohibido por la Biblia y que es un canto a Moloch, uno de los dioses más sanguinarios y uno de los principados del reino de Satanás más relevantes. Entonces, lo mismo que esta moda de que se ha puesto y se potencia de ir de turismo a Finlandia para ver el paisaje de Papá Noel e incluso saludar a Papá Noel. ¿Quién es ese Papá Noel? Un actor que le pagan y le visten y le montan en un trineo y encima prostituido en su realidad, porque originalmente era verde, pero por la Coca-Cola se convirtió en rojo. Sí, bueno, ahí vemos todo una manipulación. Y lo anuncian porque el plan es sustituir la Navidad por Papá Noel y sustituir también otras fiestas por el Halloween. Imagínate tú. Esto no hacen más que venga a potenciar, casi obliga a los niños a participar del Halloween. Es más, a nuestros niños que no han querido ni les hemos dejado participar, nos han recriminado muchas veces. Y hemos dicho, ¿pero ustedes de qué van? Pero claro, ¿de quién son los niños? Pues que este plan satánico no ha parado, sigue avanzando, de dominar a los niños y de politizarlos y de robarles los principios y valores. Tú fíjate la última noticia, que se está potenciando las clases de sexualidad con toda clase de actos sexuales en vivo, para que los niños vean cómo son las eso era perversión. Hace 10, 15 años, cualquiera que hubiese siquiera mencionado eso estaría preso. Pero mira lo que lo que ha sucedido en estos días, que también hay un vídeo viral, aunque los medios de comunicación, que son gran parte
del gran problema. culpable de todo esto. Están la mayoría prostituidos, Sí, están comprados. pero mira lo que ha sucedido. En una de las universidades, creo que fue aquí en Madrid, estaban todos los alumnos para recibir una charla orientativa, no de sexo ni nada por el estilo, y comenzó el expositor a hablar acerca de ideologías y politizado y todo eso. Gran parte de los alumnos se levantaron y se fueron y decían, aquí venimos a estudiar y no a ideologizar, ser ideologizados. Claro. Entonces, sinceramente, se le están dando vuelta porque yo creo que cuando tú quieres manipular, la gente se te da vuelta. Piensa que desde muy antiguo, ¿no? Todos los dictadores saben que para prolongar su dictadura necesitan tomar el control de los niños y formarles en su ideología. Pues esto lo hizo no solamente Hitler, sino que lo ha hecho el comunismo a lo largo de la historia. Y ahí tenemos esa exministra, que Dios la perdone, si es posible, porque hay cosas que para Dios no son posibles porque no quiere, pero que dijo que de quién son los niños. Sí, los niños no son de los padres, llegó a decir. La señora son Celaá, de usted, entonces, ¿no? Sí. Claro, y entonces ahí está el gran problema. Pero lo mismo han hecho los religiosos, lo mismo han hecho la Iglesia Católica, agarraba a los niños, sobre todo los jesuitas, y los han inducido políticamente, y ya vimos qué pasó con los jesuitas en Sudamérica, que formaron lo que se llama la teología de la liberación, un comunismo que permitía robar a los ricos, a los Robin Hood, pero matándolos para dárselo a los pobres. Entonces, eso, claro, la consecuencia es que luego vimos el terrible espectáculo de 3 jesuitas ametrallados, ¿no? por las fuerzas militares, que también tenían su currículum diabólico, pero que la Iglesia se meta en esas zarandajas, como ahora. Tú fíjate qué noticia, que ya por fin, ya lo sabíamos, yo lo tengo escrito hace mucho tiempo, que la Iglesia Católica va a permitir la homosexualidad y la va a bendecir, que eso era lo más grave. Poder decir eso, no, eso era imposible. Pues y la homosexualidad y el lesbianismo, y ya lo está haciendo, el Papa lo ha declarado. Y aunque no alcanza esa bendición lo que es el sacramento del matrimonio, pero bueno, es un paso previo y que ya es más que suficiente. Con la bendición ya vale, aunque no se les llame no se le llame bendición sacramental. Pero es que, ¿qué es esto? O sea, que hay bendición sí, bendición de primera y bendición de segunda sería, ¿no? No sé. En fin, todo esto nos demuestra que el cambio que está teniendo la sociedad, incluso las religiones, es la babilonización, es el nuevo orden mundial y, en definitiva, la alimentación de las personas como si fueran borregos para poderlos dominar y controlar. Como estamos viendo ahora, el problema de la inteligencia artificial, nada menos. Se han atrevido a decir que pueden asegurar cuándo va a morir cada persona con un 75% de fiabilidad. Pues, cada persona moriremos cuando Dios nos quite la vida, que es el único que tiene derecho a quitarla y a darla, incluso a los que se suicidan, incluso a los que practican la eutanasia. Pero, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Se ha descubierto que un hacker de estos geniales, contratados por las multinacionales, ha robado 7 millones, dicen, no sé cuántos millones de datos del ADN de las personas que se vacunaron. Pero claro,
Si se han vacunado 1.000 millones de personas, ya tienen el ADN. Nuestro ADN ya lo tienen por cualquier análisis de sangre que nos hayan hecho. Habrán tenido, lógicamente, en el plan diabólico, la osadía de tomar nuestro ADN sin pedir permiso. Y claro, ahí sí que se puede conocer la identidad de una persona, porque es único e irrepetible el ADN. Y lo que antes se tardaba mucho tiempo en estudiar el ADN de una persona, ahora se hace rapidísimo. Y lo que antes valía no sé cuántos cientos de miles o incluso millones de dólares saber el ADN de una persona para saber si es hijo o no hijo, que solo los millonarios podían pagarlo, ahora vale 100 y pico euros un análisis de ADN. Esto confluye en la cura del anticristo. Es el plan del dominio del gran hermano de Orwell, que realmente fue un visionario. Claro, habló del 84 y estamos en el 2023, 24 ya, pero que no importa, se va cuajando y cuajando y va haciéndolo, parece que silenciosamente, despacio, pero ahora se está acelerando muchísimo. Para que tienen prisa. Y Dios también tiene prisa. El Cronos tiene prisa y el Kairos tiene prisa. Los dos relojes los maneja Dios, aunque le deja al diablo que maneje su reloj de arena para que pueda ejecutar como verdugo de Dios el tánatos, la entropía y por tanto la degradación y la corrupción y la perversión y la conducción de los corruptos hacia el infierno. Esta es la realidad. Y no veas tú cómo estamos. Implica eso que tanto que la Iglesia habla, o muchas veces hablamos como tal de los últimos tiempos, saber qué implica los últimos tiempos. Eso es escatología pura. Sí, implica que pronto vendrá el Señor, porque también Él tiene prisa. Y entonces se están empezando también a cumplir las señales positivas en todo este mare magnum de caos, de quebrantamiento mundial, que Dios permite, incluso provoca terremotos. Vamos a seguir viendo terremotos, pero vamos, de forma impactante. Y maremotos, inundaciones, sequías y volcanes que vomitan, las fuerzas del Hades se manifiestan. Y vamos a seguir viendo cómo aumentan las guerras. Esto de Oriente Medio no tiene buen color. Esto puede ser otra oportunidad para aquellos poderes insaciables, fabricantes de armas, vendedores de petróleo, dominadores, colonizadores comerciales y además, jefes, Illuminati, apóstoles de Satanás, de nuevo orden mundial. Y va a haber guerras y guerras. Y esto es el cumplimiento de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 insectos que simbolizan a los 4 jinetes del Apocalipsis, que quebrantan y arrasan. ¿Para qué permite Dios? Para que los seres humanos tengan la oportunidad de salvarse. Porque si no les viene la vara de Dios, si no les viene el castigo, la disciplina, la necesidad, no buscan a Dios. Y estamos viendo ya cada vez más personas que reflexionan y que se dan cuenta y que se vuelven a Dios. Y por tanto hay que ver ese lado positivo, ¿no? Porque al final, para Dios y para cualquiera que tenga sabiduría, lo único verdaderamente importante es la salvación y vida eterna. Todo demás. Son 100 años, 120, los más robustos, dice la Biblia. Y que llegan muy pocos actualmente. Que es una gota en el océano de la eternidad. La eternidad. Y por tanto, si eso es lo más importante, Dios le da absoluta prioridad. Y si para que en la misericordia de Dios se salven algunos, tiene que manifestar
su juicio para que la gente respete a Dios y tenga temor y temblor delante de Dios y no lo menosprecie con el peor insulto, que es la incredulidad, que es el peor pecado, llamarle mentiroso a Dios. Pues si para eso tiene que azotar, pues azota, porque es autoridad total y lo hace con el justo juicio como juez, porque es lo que merece el hombre, mucho más. Todos mereceríamos unos castigos tremendos, porque a ver quién puede pagar la factura de los pecados que hemos cometido contra Dios, contra nuestros familiares y contra nosotros mismos y contra la sociedad. Pues Cristo pagó por nosotros, y aquellos que se empeñan en menospreciar la sangre de Cristo, primero son absolutamente torpes, insensatos, pero segundo, ¿cómo van a justificarse? Y Dios quiere extender su brazo y antes de que venga el fin quiere llevarse muchas almas con él. Claro. Quiere salvar, porque a eso vino, a salvar lo que se había perdido. Y yo creo que no es todavía tan trágico lo que estamos viendo. Vamos a ver manifestaciones tremendas que van a poner de rodillas a millones de personas, como está sucediendo en algunos de Israel, que ya no solamente en el muro, sino en sus casas y en los refugios, y cómo estarán los secuestrados. Dios les ve. ¿Cómo estarán? Pues están clamando a Dios, la mayoría, estoy seguro. Sí, porque lamentablemente el ser humano es así. Hasta que no nos vemos con el agua al cuello, no clamamos. Dice que hasta que no truena nadie se acuerda de Santa Bárbara, que es una expresión, pues eso, torpe, porque no se trata de que Santa Bárbara te vaya a sacar del apuro, pero es un ejemplo de ver que no buscamos a Dios. Y ahí vemos que el ateo que no cree en Dios, cuando está con la soga al cuello, que ya va a morir, empieza a decir, Dios mío, Dios mío. Y a lo mejor ya no le oye Dios. Y eso es terrible. ¿Cuántos mueren cargados de dinero y aquí lo dejan todo y van desnudos y no han tenido la esperanza? ¿Qué le pasa al hombre si reflexiona y se da cuenta de que no tiene esperanza ninguna? No puede aceptar que es como un perro que muere y lo tira a un hoyo y se acabó todo. No, hay algo en el alma del hombre que le repugna esa perspectiva y que tiene un anhelo de sobrevivir a la muerte. Lo puso Dios. Es la conciencia. Sí, la conciencia y lo llama un anhelo de eternidad, porque es el Eterno el que le ha soplado con su aliento y ha infundido un anhelo de eternidad. Lo dice Eclesiastés. Sí. Claramente. Que sopló el Espíritu de Dios y ahí le dio vida, y ese Espíritu es el que tiene esa conciencia de eternidad. Pero en Eclesiastés lo expresa muy, muy, muy tremendamente de que como el hombre pues anhela sobrevivir a la muerte, anhela la eternidad, ¿no? Y qué triste que muchos lo dejan para el final, resolver el problema más importante. Desde que el hombre nace, el problema más importante es su muerte. ¿Y de qué le sirve ahora con la inteligencia artificial saber cuándo te toca? A alguien que a lo mejor no acierta, porque es Dios quien dispone, y resulta que le dice, no, tú tienes 20 años de vida. Y muere pasado mañana, porque es Dios quien decide, ¿no? Entonces, esto porque hay una cantidad de circunstancias que mueven los demonios y los ángeles. Los demonios cuando Dios se lo permite y los ángeles de la guarda encomendados para ese fin. Entonces, pues un accidente, esto, o sea que todo esto. Pero, ¿y qué hace aquel que analiza con la inteligencia artificial y le dicen, mira, tu ADN está determinando que vas a tener un cáncer? Porque eso sí que se puede detectar, porque es una maldición genética.
Por eso el que tiene un cáncer le pregunta, ¿hay algún antecedente en su familia de alguien que haya tenido cáncer? Claro, porque saben, que se transmite la maldición genética. No lo quieren reconocer. Y que le diga al médico, o sea, o el analista de la inteligencia artificial, que va a morir en 3 meses, porque se le va a desarrollar por esas enzimas y esas células malignas que ya están ahí, rabiosamente brotando, y que le queda 3 meses de vida. ¿Qué hará? Se pondrá a disfrutar carnalmente como un loco. Se emborrachará, se drogará, se pegará un tiro. Pues lo correcto es que algunos inteligentes busquen a Dios. Pero ¿quién puede decir que va a vivir más de 3 meses? Nadie tiene garantizado los próximos 5 minutos. Ni nadie. Entonces, fíjate, tú hace poco cayó un helicóptero del cielo y cayó encima de un auto. Esa persona que iba en el auto, lo que sea, se salvó. Pero es Dios detrás. Tú fíjate qué milagro me ha contado el rabino ahora en Israel. Que resulta que estaban los soldados israelitas a punto de derribar un edificio, destruirlo, pensando que allí había un nido. Y entonces, cuando iban a apretar el botón para derribarlo, un anciano entró en el edificio, despacito. Y eso les impactó. ¿Cómo puede ser que un anciano entre ahí si hay terroristas, esto, lo otro? Bueno, pues entonces pararon y fueron y entraron al edificio y vieron más de 60 soldados israelitas durmiendo. Los habrían ejecutado a todos. ¿Quién dispuso que no era su hora? Hashem. Exacto. Hashem, el omnipotente, ¿no? El Señor Jesucristo. Y se salvaron. Milagros. Bueno, en las guerras de Israel siempre hubo. Son notorios los muchos milagros, pero en cada vida tenemos milagros. Y yo desde aquí le digo, agárrese al Señor, porque cada segundo de vida que nos concede es por puro milagro, pura gracia. Y no hay nada más importante que estar amparado bajo la gracia. Fuera de la gracia, desgraciados. Y nadie quiere ser un desgraciado. Pues eso es lo que significa ser desgraciado. Estar sin el amparo de la gracia benefactora, suficiente, omnipotente, multiforme de nuestro Creador y Salvador Jesucristo.